enseñanza de esta noche es familias llenas del Espíritu Santo. Familias llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué no le profetizas al que está a tu lado y le dices: toda tu casa se va a llenar del Espíritu Santo? Y vamos a leer Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Esta palabra se cumple en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento del cielo sopló y llenó toda la casa. Repite conmigo: llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Jesús les dijo a los discípulos: esperen que va a venir el Espíritu Santo. Y cuando yo leí esta parte, Dios me hablaba a mi corazón y me decía: hay familias que han estado esperando mi manifestación, pero pronto el tiempo de mi manifestación llegará. Hay gente que ha estado esperando la sanidad, que ha estado esperando la conversión de un hermano, de un esposo, de una esposa, que ha estado esperando una provisión, pero los tiempos de espera están próximos a terminar, porque Dios va a responder y se va a manifestar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esperen. Hay familias que han estado esperando milagros y la manifestación, pero dice que en Hechos 2, donde leímos, todos estaban unidos, estaban unánimes juntos. Y allí el Espíritu Santo me decía: viene el tiempo de unir a las familias divididas. Yo no sé cuántos acá han llorado porque pueden vivir en la misma casa y no estar unidos. Que vivan juntos no significa unidad. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que viene un tiempo de unidad por causa de la manifestación de su presencia. Dios va a unir al papá con los hijos, a los hijos con el padre. Viene tiempo de unidad. Todos estaban unánimes, juntos. Y dice: y Dios sopló en la casa. Dice: en la casa en donde estaban, sopló el Espíritu Santo, sopló el Señor. Y Dios me hablaba en esta parte, en Hechos 2, y me decía: yo voy a soplar, porque yo soy el oxígeno de las familias que se están ahogando. Cuando alguien se está ahogando, lo primero que hacen es que soplan oxígeno en esa persona, para que esa persona se vuelva a levantar. Yo no sé cuántos aquí se están ahogando. Cuando alguien hace ejercicio y se cansa, pierde el aire. Y yo no sé qué cosas te han tenido cansado o cansada, que tú has sentido que has perdido la fuerza. Dios va a soplar. Él es el oxígeno que no dejará morir tu matrimonio, que no dejará morir a tu familia, que no dejará morir tu casa. Él va a soplar de nuevo. Ahora, dice que se derramó el Espíritu Santo y todos en las cabezas tenían como llamas de fuego, como llamas de fuego. Ahora, una antorcha no tiene el fuego abajo, lo tiene arriba. ¿Qué pasó con los 120 que estaban allí? Dios los transformó en antorchas vivas cuando vino el Espíritu Santo. Levanta tu mano y recibe esta promesa, porque en tu casa se van a levantar antorchas. Antorchas que arden, antorchas encendidas. En tu casa el fuego no se va a apagar. Viene el tiempo en donde el fuego se va a incrementar. Eso pasó cuando vino el Espíritu Santo. Es que no puedo hablar del Espíritu Santo sin hablar de que Él enciende y sin hablar de su fuego. Cuando vino, todos se transformaron en antorchas.
Y dice que todos fueron llenos. Toda tu casa va a ser llena del Espíritu Santo. Toda tu casa va a ser llena. Dios está buscando, dice la Biblia, que Él busca fe en la tierra. Así que cree en tu corazón que toda tu casa va a ser llena del Espíritu Santo. Y te voy a hablar de una historia de una familia que fue llena del Espíritu Santo. Una familia que fue llena de una manera sobrenatural. Te voy a leer la historia de Cornelio y su familia. Te voy a hablar un poquito del resumen de la historia para profundizar en ella ahora. Los apóstoles están cumpliendo la tarea de ser avivadores. Sobre todo Pedro está marcando una muy fuerte diferencia. Donde quiera que van, las personas se están convirtiendo al Señor y la iglesia está creciendo. Un día Pedro está en un techo de una casa y se fue al techo a orar. Pedro era bien particular, se fue al techo a orar y empezó a orar. Y Dios le mostró una visión. Y le mostró como una tela donde habían animales que los judíos no podían comer. Y le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pero le dice: Señor, no me pidas que mate y come, porque estos animales son inmundos, yo no los puedo comer. Y el Señor le dice: lo que yo santifico, tú no lo puedes llamar inmundo. Paralelamente, mientras Jesús le está hablando a Pedro, hay un hombre, un centurión romano llamado Cornelio. Recordemos que Roma había invadido Israel. Entonces los romanos están en la región y hay un hombre llamado Cornelio, centurión romano, que es piadoso, es temeroso de Dios, porque el evangelismo ha sido tan fuerte a través de los apóstoles que ya hay romanos entregándose a Cristo. Hay romanos entregándose al Señor. Entonces Cornelio se entrega a Cristo y Cornelio también está orando. Y cuando ora, el Espíritu Santo le dice: manda a llamar a Pedro. Él está en Jope y mándalo a llamar para que venga a tu casa. Y él obedientemente da la orden a uno de sus soldados que vayan y busquen a Pedro. Y cuando Pedro llega a la casa, ahí viene un derramar de Dios poderoso que transforma a la familia de Cornelio. Pero en cada parte de la historia vamos a aprender cosas que Dios nos va a hablar. Y al final vamos a tener un tiempo de oración por la familia. En la casa de Cornelio era probable que antes que él se entregara a Cristo hubiese fuego en su casa. Pero no era el fuego de Dios. Los romanos tenían a la diosa Vesta. Vesta era la diosa del fuego. Todos los romanos adoraban a Vesta para que el fuego de Vesta les mantuviera a su familia con sanidad, con provisión y con milagros. El romano que no le prendiera fuego a Vesta acarreaba maldición para su casa. Eso lo decía la cultura romana. Cornelio nació romano, creció romano, está impregnado de la cultura romana. Era bastante fuerte la adoración a Vesta. Y en su casa gobernaba el fuego de Vesta. Vesta gobernó todo el tiempo en su casa. Y quiero que no olvides esta parte, porque ahorita vamos a regresar acá. En la casa de los romanos gobierna el fuego de Vesta. Ahora mira lo que pasa con Cornelio, versículo 1. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. No es emocionalismo decir que toda tu casa se va a convertir. No, hay una evidencia escrita de que toda una casa estaba convertida a Dios. ¿Alguno dice amén a eso? Entonces dice, y Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Cornelio era romano, pero estaba empezando a seguir a Cristo. No importa cuánto mundo haya tocado nuestros hogares, nosotros nos apartaremos del mundo y seguiremos a Jesús. No importa cuánta influencia romana haya estado en tu casa, cuánta influencia romana haya estado en tus hijos o haya estado en tus nietos, tu casa y tú servirán al Señor. Ahora, la conversión de Cornelio
produjo que toda su familia se convirtiera. Y esta palabra alguien tiene que decir amén. Tú eres la llave que Dios está utilizando para que toda tu casa se entregue a Cristo. Para que toda tu casa se entregue al Señor. ¿Se da cuenta la dinámica? Se convierte Cornelio y se convirtió toda la casa. No menosprecies tus pasos en Dios, porque cada paso que estás dando estás acercando a toda tu casa a Cristo. Toda su casa se convirtió. Pero vamos a ver más cosas de Cornelio. Cornelio, viene el Señor y mientras él está orando, mientras él está allí buscando la presencia de Dios, Dios lo llama. Pero también dice que él era piadoso. Era piadoso. En realidad su corazón se había convertido. Él no estaba aparentando un cristianismo. Él tenía un cristianismo real, a pesar de que era romano. Si queremos que nuestras familias se conviertan, tenemos que convertirnos de verdad, verdad. Tenemos que ser reales creyentes del Señor, discípulos apasionados de Jesús. ¿Alguno dice amén? Cuando Cornelio se entregó de verdad, verdad, la familia se entregó al Señor. Ahora, más cosas de Cornelio. Cornelio era temeroso, piadoso, mantenía el buen testimonio. Algo clave para que nuestras familias se conviertan a Dios es que vean la congruencia de lo que predicamos con lo que practicamos. Es necesario que nuestros testimonios impacten a los que no conocen a Jesús en medio de tu familia. Cornelio era piadoso. Cornelio estaba dando fruto. Y dice que Cornelio tenía una vida de oración. Dice, y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Él oraba y era generoso. Porque a mayor nivel de oración, mayor será el nivel de tu generosidad. Él oraba y era generoso, es decir, oro y actúo, oro y demuestro lo que vivo. Era piadoso, tremendo testimonio. Y sirve el buen testimonio. Claro, toda la familia se le convirtió al Señor por su testimonio. Ahora, mira lo que dice el versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Repita conmigo, Cornelio era un hombre de oración. Pero de repente, repítalo, de repente tuvo una visión. Porque oración produce visión. Una familia que ora se le abren los ojos y va a dejar de estar enceguecida por el pecado y las cosas de este mundo. Hay alguien que Dios le va a abrir los ojos para que vea a su familia a través de los ojos del Señor. Viene el tiempo en donde tu oración te va a abrir los ojos, porque visión es lo que produce oración. Él oraba y tuvo una visión y un ángel lo llamó de parte de Dios. Cornelio lo llamó por su nombre, porque aquellos que se entregan al Señor y persisten en oración, un día les llega el llamado. Un día les llega el llamado. Aquellos que permanecen en el secreto, orando, buscando el rostro del Señor, un día el Señor te llama por el nombre y te llama. Porque hay gente en tu casa que Dios va a llamar. Te va a llamar a tu hijo, te va a llamar a tu hija, te va a llamar a tu nieto, te va a llamar a tu nieta, te va a llamar a tus hermanos, te va a llamar Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo comparto un testimonio con el pastor Iván. Cuando él nos predica que él oraba por su hermano. Mi hermano también es cristiano, también es un pastor. Hemos experimentado
cuando el Espíritu Santo entra a una familia, lo que sucede, cómo revoluciona un hogar, cómo cambia una casa. Mi hermano con problemas de alcohol, y muchos conocen también mi testimonio porque lo he dicho muchas veces acá en casa, los problemas que tenía en mi desorden, en mi área sexual, como cuando el Espíritu Santo llega, transforma el hogar y la vida de una familia. Cornelio tenía oración, pero también se produjo un día el llamado. Recuerdo a mi mamá orando por el llamado de mi hermano y el mío. Una mamá que oraba por el llamado de sus hijos, que estábamos perdidos en el mundo. Una mamá convertida, peleando constantemente con la rebelión a Dios de sus hijos. Pero todo el tiempo oraba y clamaba a Dios hasta el día que Dios se lo llamó. Hasta el día que Dios me dijo: Jorge, Jorge, sírveme. Hasta el día que llamó a mi hermano Rubén, Rubén, sírveme. Así como un día llamó a nuestro pastor, así como un día llamó al pastor Julián y a muchos de acá también, llamados por el Señor. Familias llamadas por Dios. Entonces, dice la Biblia que Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Repita conmigo: Cornelio estaba disponible. Porque Dios levanta gente de llamado en las familias cuando tú estás disponible. Hay personas que quieren llamado y cuando los llaman dicen: estoy muy ocupado, mañana. Pero una familia que quiera ser transformada por Dios tendrá que responder al llamado del Señor y decir: aquí estoy, ¿qué quieres conmigo, Señor? ¿Qué quieres? Si mi mamá se rehúsa al llamado, tal vez yo no estuviera acá predicando el evangelio del Señor. Si tú rechazas el llamado, no estás pensando, no es algo que te afecta solo a ti, sino a los que te rodean. Cornelio dijo: aquí estoy, ¿qué quieres, Señor? Y dice el ángel: Dios ha escuchado tus oraciones. Y Dios le dice a alguien que él ha escuchado todas las oraciones que has elevado al cielo, por tu casa, por tu familia, por ti. Cada oración que esta iglesia ha elevado, esta iglesia es casa de oración. Cada oración que has elevado el Señor le ha escuchado. Cornelio tenía oración, pero nunca había tenido un encuentro. Pero cuando tú oras, te llega el día del encuentro. Del encuentro y del llamado, te llega el día de la visión, el día de la voz de Dios, el día del llamado, el día del encuentro te llega. Si tú permaneces buscando su presencia, Dios ha escuchado tus oraciones. Cornelio, ustedes saben, yo les conté el final, pero ahora se lo voy a desglosar. Va a caer el Espíritu Santo sobre su familia. Y mira lo que dice el Señor: he escuchado tus oraciones. ¿Y cuál fue el resultado? El Espíritu Santo en su familia. Llegó un momento donde Cornelio se concentró en solamente pedir por el fuego de Dios. Se concentró de tal manera que lo pidió. Y un día Dios le dijo: me pediste fuego para tu casa, me pediste fuego para tu casa, te he escuchado la oración y te la voy a responder. Y en versículos ahorita van a ver cómo Dios le va a responder a Cornelio. Dios hizo memoria de todas las ofrendas que Cornelio había entregado. Así lo dice el versículo 4. Cornelio miró fijamente, el versículo 3. Un día a las 3 de la tarde versículo 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como una ofrenda. Es que Dios se acuerda de las oraciones y de las ofrendas. Porque aquí hay personas, aquí hay papás que muchos domingos hay una promesa: siembro por mi hijo, y sí, siembro por mi esposo, y siembran, yo lo he visto. Y Dios te dice hoy: no has perdido la semilla. Yo hago memoria de todas tus ofrendas. Alguien déle un aplauso al Señor. Todo lo que has sembrado, hasta por los que no han nacido. Aquí hay gente de fe tan osada que ha sembrado por los que ni siquiera han nacido. Pero Dios ya te los marcó
porque Dios hace memoria de tus ofrendas y de tus oraciones. ¿Se da cuenta el poder cuando se une la oración con la ofrenda? Ahí Dios lo está hablando. Y mira cómo es la oración y la ofrenda generan un derramar del Espíritu en una familia. Ahora, dice acá después, Dios hizo memoria y el versículo 5, envió a sus hombres a Jope. Dice acá, versículo 4. He escuchado las oraciones y la ayuda que has dado a otros, la has recibido como una ofrenda. Versículo 5, envía a tus hombres a Jope, la instrucción que Dios le da, y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. Mire esto, ¿sabes qué le está diciendo Dios? ¿Quieres un derramar del Espíritu? Conéctate con un avivador. ¿Quieres que se te llene la casa de fuego? Yo conozco un avivador que lo puede traer. Está en Jope, en casa de Simón el curtidor. Se llama Pedro. Búscalo, que el tipo tiene candela y viene a tu casa a que se llene del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué tiene que ver esto? Tú tienes que ver con qué te conectas para bendecir a tu familia. Tú tienes que ver con qué te conectas para que el Espíritu Santo se derrame en tu casa. Porque tú no puedes dejar, Cornelio le va a abrir las puertas a Pedro, Pedro va a bendecir su casa. Pero tú y yo sabemos, aquí hablando entre hermanos, que a veces hemos cometido errores en abrir puertas a cosas que no tienen que entrar a nuestra casa. Pero Cornelio le va a abrir la puerta ¿a quién? A Pedro, porque Pedro porta al Espíritu Santo que la casa de Cornelio necesita. Dios le está diciendo a Cornelio, conéctate con la persona correcta para que tu familia sea transformada. Yo creo que Dios va a levantar Pedros que toquen de manera en bendición nuestros hogares y nuestras familias. ¿Alguno dice amén? Dios le dio una orden, manda a buscar a Pedro. Ahora vamos a hacer un giro en la historia. Tú puedes ser el Pedro que una familia necesita. Tú puedes ser el Pedro, cuando Dios quiera transformar una casa, tú puedes ser el Pedro que Dios utilice. La persona que Dios utilizó para empezar a encender el fuego en casa era la persona que le pintaba las uñas a mi mamá los domingos. Era una mujer que la evangelizaba cada vez que le pintaba las uñas todos los domingos. Esa fue un Pedro. Y mi mamá trajo Pedros a casa. ¿Sabe lo que hacía? Yo todo rebelde y mi hermano todo rebelde en el mundo. Traía a los pastores y los invitaba a almorzar a la casa. Y llevaba a los candelas. Llevaba a los que movían el piso. Y nos sentaba, y mi hermano y yo, así todos gruñones, tal. Y terminaba el almuerzo y nos imponían manos, nos echaban aceite. Traían a Pedros a la casa para que algo pasara. Y fuimos muchas veces tocados por Dios. Hay muchos jóvenes que son tocados por el Señor. Lo que pasa es que a veces no se lo dicen a los papás para supuestamente no mostrar debilidad. Pero en algún momento vas a notar que tus hijos van a empezar a ser transformados, porque nadie queda igual ante el toque de Jesús. Nadie queda igual ante el toque de Jesús. Aquí Dios me hablaba algo. Si tú quieres avivamiento en tu casa, tienes que permitir el pastoreo de un Pedro. Y en esta iglesia hay pastores y líderes preparados. Si nadie está pastoreándote, si nadie está liderándote, tienes que buscar un Pedro en tu vida que traiga fuego y carbones encendidos en ti. Tienes que buscar a alguien que con sus consejos te encienda una llama, que con sus confrontaciones alinee tus caminos, que con sus palabras te dé aliento y fuerza en los días de tu dificultad. Todo Pedro es necesario para un avivamiento. Ahora, versículo 27 de Hechos, capítulo 10, versículo 27 y 28.
Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. ¿Qué hizo Cornelio? Mientras iban a buscar a Pedro, reunió a toda su familia, a toda su casa, la reunió. Porque hay personas a las que tú vas a tener que alcanzar y que buscar para que sean tocadas por Dios. ¿Y sabes qué hizo la familia? Se reunió en la casa. Porque cada vez que tú hagas algo de parte de Dios, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Viene un tiempo donde en muchas casas se reunirá muchas personas en medio de esta iglesia, y las llamas del Espíritu de Dios caerán en los grupos, en las casas donde se reúnan. Caerá Dios con fuego y tocará vidas y corazones. Cornelio trajo a su familia, muy parecido a Noé. A los primeros que voy a salvar del diluvio son a los de mi casa. Voy a intentar a los demás. Si me prestan atención, aquí hay espacio. Si no, el espacio que no tengan ellos lo van a cubrir los animales. Y su familia le prestó atención. Porque el enemigo a veces quiere como decirnos cosas. No le hables a tu casa que ellos no te prestan atención. Y hasta a veces lo espiritualiza. Nadie es profeta en su tierra. No hables en tu casa que no te prestan atención. Pues ¿sabes qué? Cornelio habló en su casa y sí le prestaron atención. Y Noé habló en su casa y sí le prestaron atención. Y Jocabed, cuando entregó a Moisés, consagró a Aarón y consagró a María, y los 3 hijos le salieron consagrados. También Dios los escuchó. Entonces hay familias que sí pueden vivir una consagración integral. Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio. ¿Sabe cómo le dijo Pedro a la casa de Cornelio? Cornelio, yo no acostumbro a entrar en casas inmundas, pero como Dios me dijo que lo inmundo no lo llamara más inmundo, entonces yo voy a entrar. Y ahí Dios me hablaba y me decía: familias marcadas por palabras. A la familia de Cornelio la marcaron como una familia inmunda. Yo no sé qué palabra o qué maldición marcó tu casa. Te hablo un poco de la mía. La mía estaba marcada por los vicios y el alcohol. La mía estaba marcada por cosas oscuras, por brujería, por derramamiento de sangre, por cosas oscuras. Había una marca de inmundicia. No éramos una familia ejemplar, o una familia limpia o digna. Estábamos marcados por la inmundicia. El sistema nos había marcado, el mundo nos había marcado. Pero ¿qué hace Jesús? Él siempre busca a los marcados para que la sangre de Él borre la marca y escriba una nueva historia. Hay familias, levanta la mano, hay familias que se les borra la marca de maldición. Hay familias que se les borra la marca del alcohol. Hay familias que se les borra la marca de las drogas. Hay familias que se les borra la marca del aborto. Hay familias que se les borra la marca del adulterio. Hay familias que se les borra la marca de la deuda. Hay familias que se les borra la marca del suicidio. Hay familias que se les borra la marca de la corrupción, la marca de la muerte. Hay marcas siendo borradas ahora. Dale un aplauso a Dios. En el nombre de Jesús te borran esa marca de promiscuidad, esa marca de temor, te borran esa marca. La sangre de Cristo es potente. Hay marcas siendo borradas, la marca del resentimiento y del abandono, marca de la falta de perdón. Hay marcas que la sangre del Cordero está borrando ahora. La familia de Cornelio la habían marcado. No sé con qué marcaron, porque a veces hay gente que hasta quiere marcar a nuestros hijos. Te digo algo que hago como padre. En la noche cuando estoy orando por ellos, le digo: Señor, si alguien los maldijo, rompo esa maldición, Señor. Porque hay gente que habla mal de nuestros hijos. Hay gente que habla mal y dice cosas. Y hay que orar muchas veces. Si alguien habló mal de Steffi, mi esposa, o de mí, porque la Biblia dice que las palabras tienen poder.
y nadie, nuestros hijos, podrán saber algunas cosas de Dios, pero los que tienen mayor fuerza y mecanismo de defensa somos aquellos que estamos más maduros en el espíritu. Por eso necesitamos la intercesión por ellos. Necesitamos la intercesión, familias que interceden. Ahí había una marca que Dios había borrado. Mírelo, ¿sabe qué? Cornelio no le tuvo que decir: Pedro, no le digas inmunda a mi familia. ¿Quién fue el que le dijo que no le dijera inmunda? Porque Dios pelea por tu casa. Tú no vas a tener que tratar de convencer a la gente. De eso se va a encargar Dios. Dios va a limpiar el apellido. Dios va a limpiar el nombre. Dios va a limpiar la casa. Lo que se dijo mal, lo que hablaron mal, Él va a limpiar. Pero Cornelio no tuvo que abogar ni defender a su familia delante de Pedro. Fue Dios que le dijo: no es inmunda, porque yo escogí esa casa. Y lo que yo escojo, yo lo limpio. Lo que yo escojo, yo lo purifico. Y vamos terminando para orar. Versículo 34 al 35. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dice acá que Pedro empezó a valorar y a apreciar a la familia de Cornelio. Después que la despreció, ahora la aprecia. Y Dios hablaba a mi corazón: no sé cuántas familias han vivido desprecio, pero pasará del desprecio a la restauración. Pasará del desprecio al reconocimiento. Pasará del desprecio a la exaltación. Alguno diga amén a eso. Versículo 44 al 48. Versículo 44. Mientras Pedro les hablaba, así el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendía. Por eso es el poder de la predicación, porque mientras se predica, el Espíritu Santo se mueve. Mientras se predica y se enseña la palabra, el Espíritu de Dios se derrama. El Espíritu de Dios empieza a sanar, empieza a curar, empieza a avivar. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendía. Nunca calles la predicación en tu casa. Nunca silencies la palabra de Dios, porque donde hay avivamiento, donde la palabra ha sido levantada. Levanta la palabra en tu casa, que la palabra sea ese fundamento firme y fuerte. El Espíritu Santo descendió en toda la casa de Cornelio. La casa se transformó. Toda su familia empezó a desear a Jesucristo. Ya no deseaban a Júpiter, ya no deseaban a Saturno, ya no deseaban a Venus, ya no deseaban a Poseidón, ya no deseaban a Vulcano, ya no deseaban a ningún dios del panteón romano. Ahora su deseo ferviente era por el único Dios verdadero. Los ídolos romanos cayeron en la casa de Cornelio. Ya Saturno no gobernaba, ya Júpiter no gobernaba, ya esos romanos no estaban adorando a los ídolos romanos. Ya ahora todos se habían entregado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que en tu casa ya no habrá más ídolos. Yo creo que en tu casa todos se entregan al Señor. Todos se entregan al Señor. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos a que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Todos estaban asombrados por el Espíritu Santo, por todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Gaby, ayúdame, hija, ven. Todos estaban asombrados. Tú te vas a asombrar de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en tu casa. Tú te vas a asombrar. Sostenete. Y el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. Ya el fuego que gobernaba esa casa
no era el fuego de Vesta. Ahora había un fuego superior. Ahora había un fuego que no era un fuego idólatra. Ya Cristo había entrado a esa familia. Ya Cristo había entrado a esa casa. Ya Vesta había perdido poder. Ya en la casa de Cornelio, Vesta no se adora. Ya en la casa de Cornelio, nadie se le arrodilla a Vesta. Ahora toda su casa se arrodilla ante Jesús. Arrojan sus coronas delante de Jesús. Arrojan sus perfumes delante de Jesús. Ya Vesta no tiene gobierno. Levanta la mano, por favor, recibe esto. Satanás no tiene más dominio sobre tu casa. Satanás no tiene dominio sobre nuestros hijos. Satanás no tiene dominio sobre nuestro territorio. Satanás no tiene dominio sobre nuestros aires, sobre nuestra atmósfera. Ya no gobierna en casa. Nuestro fuego no es para el diablo. Nuestro fuego no es para el mundo. Nuestro fuego no es para el sistema. Ahora todo nuestro fuego le pertenece a solo uno. Al Mesías prometido a los hombres, al único Salvador de la historia, al Rey que nadie ha podido vencer, al Cordero que quita el pecado del mundo, al único camino que nos lleva al Padre, al único camino que nos lleva al cielo. Vesta, ya no te adoramos. Vesta, ya no te amamos. Nuestro corazón le pertenece solo a uno, aquel que entró a la casa, aquel que nos salvó, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quemó, los otros amó. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora puedes colocarte de pie. Levanta tus manos. Solo hay un fuego en casa, y es el fuego del Espíritu Santo. Entonces todos empezaron a hablar en lenguas. Ya no estaban hablando lengua romana. Ya no estaban hablando lengua romana. Ahora estaban hablando Shatereba Katarama y Sharama Kotorobra y Brekete Rebe Kotorabre Lebra Kosorobra. Y toda la casa ya no hablaban romano, ahora hablaban en el Espíritu. Porque en tu casa no se va a hablar el lenguaje del mundo. En tu casa no se va a hablar el lenguaje del mundo. Nuestros hijos no van a hablar como hablan los reggaetoneros que andan cantando la vulgaridad. No, nuestra generación va a hablar en el Espíritu. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.